Nuestra asignatura es Metodología de la Investigación y les quiero mencionar que es muy importante conocer y sobre todo poner en práctica la metodología, ya que forma parte de la teoría del método. Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a este curso, Metodología de la Investigación 1. Estoy segura que este plan de estudios de su licenciatura en curso por parte de la Universidad Santander será de gran importancia y sobre todo interés para su formación profesional. Ante los cambios que surgen por la diversidad de paradigmas y las necesidades actuales de la sociedad, es complejo siempre ofrecer una educación de calidad. Se requieren de futuros profesionistas capaces de brindar respuesta a los problemas actuales y sobre todo que adopten una actitud reflexiva y también crítica para encontrar verdades y, por supuesto, transformar creativamente la realidad. Llevar a cabo una investigación apoyada en un método científico brindará la confiabilidad y la validez idónea para solucionar esos problemas específicos que tienen que ver con la educación. Asimismo, es importante comentar que en las sesiones en las que ustedes ya han estado trabajando y en algunas actividades y productos que aún les falta por realizar, van a conocer las diferencias de una investigación cualitativa y de una cuantitativa. Esto les permitirá tener la claridad sobre la finalidad de aplicar cada una. Además, reconocerán los elementos que se deben de considerar al realizar una correcta investigación. Es importante llevar a la práctica cada uno de los saberes aprendidos en cada sesión, los cuales deberán reflejarse en las diversas actividades de aprendizaje, donde se vinculan esos conocimientos mediante los recursos presentados. Y pues tengan presente que en una investigación es fundamental el marco teórico, porque brinda el sustento necesario para justificar el objeto de estudio elegido y dar respuesta a las hipótesis establecidas. Lo anterior, pues, significa que los pasos en la investigación dependen de ese método que ustedes van a seleccionar. Y por supuesto, implica ese sistema de investigación, la cual es referida pues a la parte operativa, que en su caso se debe de realizar de distintas fuentes de información bibliográfica, en las cuales pues se debe de tener una certera investigación. Las actividades de aprendizaje propiciarán en ustedes la reflexión y el uso de estrategias que les ayuden a aprender el conocimiento, usando las herramientas tecnológicas propias del aprendizaje virtual, que ustedes deberán de manejar cada vez con más agilidad y por supuesto en las que
aprender a aprender será indispensable. Muy bien. Toda investigación debe estar respaldada por la aplicación del método científico, el cual indica el camino para transitar desde el contacto con la realidad hasta la experimentación y ese análisis de resultados. Independientemente del tipo de investigación que se realice, pues tiene que ver con esas estrategias concretas empleadas para recabar esa información. La finalidad es fomentar la creatividad en la solución de situaciones específicas, las cuales deben considerar dimensiones económicas, políticas, sociales y, por supuesto, tecnológicas. En el caso del método hipotético deductivo, es importante mencionar que se conoce como un método científico y que a su vez se pretende construir un conocimiento verdadero, positivo, apoyado siempre de los intentos de refutación explicativos de ese objeto de estudio que nosotros estamos investigando. De tal forma que la producción del conocimiento científico debe conducir a una búsqueda de respuestas y también plantear nuevos problemas, así como comprender la necesidad de realizar investigaciones educativas que motiven siempre a plantear nuestras inquietudes y, por supuesto, a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, pues, al analizar y comprender la evolución de la investigación cualitativa, va a ser más factible, así como también se van a reconocer los motivos de énfasis en producir esos datos descriptivos y esas conductas observables. De esa manera, pues se pueden enfocar los problemas de estudio como los acontecimientos, las acciones y los valores donde la prioridad es siempre entender la perspectiva de los individuos. El doctor Rojano, en su bibliografía 2015, nos menciona que la importancia radica en analizar, interpretar y comprender la realidad estudiada, tal como aparece, tal como es y como será. Esta situación, pues, hace caracterizar como una metodología fenomenológica. El método etnográfico aplicado a la investigación educativa es un híbrido, dado que retoma conceptos y categorías de la antropología, de la nueva sociología de la educación y también del interaccionismo simbólico. La etnografía, a su vez, pues aparece como una técnica y para nosotros poder investigar, podemos utilizar esas técnicas y estrategias que nos van a llevar a plantear esa respuesta que nosotros queremos encontrar. Además, explica los hechos sociales, buscando la manera de comprenderlos. Tal vez más de una ocasión nosotros hemos escuchado el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Retoma esas palabras con el objetivo de comprender lo que sucede. ¿Cuándo es que se aplica algún método de investigación para analizar esa realidad? Que al final de cuentas, pues es la realidad en la que nosotros estamos trabajando. Debemos de tener presente que en las ciencias sociales y en las ciencias aplicadas se utilizan diversos métodos para generar nuevos conocimientos
que explican los fenómenos naturales y también los sociales presentes en nuestra realidad. Es necesario entender que en un proyecto de investigación se necesita de una metodología útil para estudiar la realidad. Y pues esta realidad se puede comparar con una receta de cocina. Por eso surge la importancia de identificar los primeros pasos, los cuales son de gran ayuda para encontrar ese problema o bien ese tema de investigación. El uso que hace ese conocimiento teórico, al final de cuentas, nos sirve para apoyar la importancia del conocimiento teórico y de la explicación de lo que se va a investigar. Es importante mencionar la relevancia de plantear y, por supuesto, delimitar el problema, los objetivos, las preguntas y el porqué de esa investigación que nosotros vamos a realizar. Es importante también tener siempre presente que en la medida de que se comprenda el planteamiento fundamental y los objetivos acordes al tema en cuestión, la investigación dará esos resultados que nosotros esperamos, los que hemos estado buscando y por los que hemos estado trabajando. También es importante tener presente que las fases de la investigación se dan siempre la prioridad a la selección, a la delimitación y definición del problema. Estas fases son el foco central del análisis cualitativo. En ocasiones es posible perder la objetividad a partir de la observación. Y por ello es fundamental que los objetivos y las preguntas de investigación apoyen una justificación real, reflejando pues esa confiabilidad y validez que nosotros debemos de tener siempre de realizar esa investigación. Asimismo, el foco fin de la investigación pues aborda distintos pasos, como lo es el método o diseño de la investigación, los partícipes o bien los sujetos de estudio, también la experiencia del investigador y sus roles de estudio. También aborda las estrategias de recogida de datos y esas técnicas que nosotros vamos a tener para realizar ese proyecto. Desde un principio debemos de establecer las relaciones que forman parte de la información, transcribir textos, trazar los mapas de área y pues llevar un diario, sobre todo cuando vamos a realizar una investigación de campo. Y pues también es importante tener en cuenta que en este proceso se lleva a cabo estudios de aspectos parciales, como puede ser de cultura, estudios de distribución de rasgos culturales, de procesos elaborados por otros investigadores o bien narradores. Debemos de tener una información relevante que conste de transcripción de textos, así como también un diario de campo. Este pues es el principal instrumento del cual nosotros vamos a poder utilizarlo en momentos posteriores a ese proceso de conocimiento. Otro tipo de instrumento también
para el acopio de esta información es el registro descriptivo. Este se elabora con base en esos procesos de investigación en el que la observación forma parte de esos objetivos precisos y concretos, como es el caso de una categorización. Y pues para ello se debe de diferenciar la descripción de interpretación. Estas acciones deben ser registradas de manera independiente. Por lo tanto, lo que se observe debe de ser un escrito de una manera muy precisa, así como clara y completa. Se debe de registrar todo lo que se pueda respecto a los actores, respecto a las relaciones, eh, todo eso importante que nosotros estamos investigando, así como también pues llevar a cabo un análisis preciso de los datos y de las relaciones entre ese tipo de aparición de nuevos casos. Profundizar en las características y en los enfoques nos permite reconocer que la investigación tiene un impacto en nuestra vida cotidiana, porque los lleva a convertirse en profesionales competentes, capaces de dar respuesta a los problemas de una realidad compleja en ese constante cambio. Asimismo, pues nos brinda esa posibilidad de adoptar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad. De este modo, esta necesidad principal es convertirse en pensadores para desarrollar un conocimiento científico, como nos lo menciona Paulo Freire en su bibliografía 1988, en la que él nos dice que realicen la tarea permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente. Esta tarea, pues, es un trabajador social que nos ayuda a poner en práctica esos estudios y esas investigaciones que nosotros, de cierta manera, podemos investigar. En la medida de tener presente también la metodología de la investigación a seguir, esos pasos que nosotros vamos a realizar para que podamos llegar a ese proceso, implementando pues esos resultados obtenidos relevantes y de una manera adecuada. Y ahí también surge la importancia de definir de forma precisa el problema o bien el objeto de estudio y posteriormente redactar esas preguntas claras que proporcionen el fundamento necesario para justificar esa investigación. Deben de tener presente que cada paso se vincula y por supuesto es fundamental. No se debe omitir ninguno para que al final de la investigación el análisis obtenido nos ayude a tomar las mejores decisiones y por supuesto transforme nuestra realidad. Entre el enfoque cualitativo y cuantitativo se enlistan de forma precisa el objetivo de cada uno, los procedimientos, las características y las finalidades. Es fundamental comparar y clasificar cada enfoque porque permite delimitar las temáticas a incluir en cada uno. Los recursos propuestos permiten conocer sobre los distintos elementos a considerar para aplicar una metodología de investigación de manera integral, atendiendo a esas características de un enfoque cuantitativo.
Conocer las características de cada enfoque nos dará esa claridad de lo que deben hacer a lo largo del proceso de investigación. Aquí observamos los elementos de un proyecto de investigación. Principalmente seleccionamos el tema. Todo proyecto de investigación parte del tema que vamos a investigar. Luego el problema a investigar y es en donde se definen los objetivos, siendo el problema el punto principal para seleccionar el tema a investigar, ya que si no es relevante el problema a investigar, pues el tema en sí pierde su relevancia. Entonces debemos de ser muy cuidadosos de lo que nosotros queremos investigar. Debemos de revisar la bibliografía. Esta revisión pues es una evaluación crítica de la literatura relacionada con un tema o asunto concreto. Pretende ser sistemática, exhaustiva y reproducible. El objetivo es identificar, evaluar y, por supuesto, sintetizar el conjunto de pruebas existentes, que han sido de cierto modo producidas por otros investigadores con el menor sesgo posible. Dentro del planteamiento del problema, pues es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación, en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto a aclarar. Es importante y, por supuesto, en todo proyecto de investigación debemos de definir los objetivos. Forman parte de lo que nosotros esperamos. Al terminar nuestro proyecto, pues tenemos claro esos objetivos entregables y los activos. Y también los objetivos intangibles, como aumentar la productividad o la motivación. Los objetivos de nuestro proyecto pueden ser alcanzables, de duración limitada y específicos, de manera que puedan medirlos al finalizar su proyecto. La justificación y la determinación forman parte también del proyecto de investigación. Cuando hablamos de justificación nos referimos a sustentar con argumentos convincentes la realización de un estudio. En otras palabras, es señalar por qué y para qué se lleva a cabo dicha investigación. El proceso de determinación del presupuesto implica sumar los costos de las actividades del proyecto a lo largo de toda la vida del mismo, de tal forma que se pueda disponer de información económica, del costo del proyecto en su conjunto y también por fases. El marco teórico constituye ese grupo de conceptos o constructos que representan un enfoque determinado, del cual se deriva la explicación del fenómeno o problema planteado. Se exponen las bases teóricas, las bases filosóficas, legales, sociológicas, entre otras, que sirven de fundamento para realizar nuestra investigación. La metodología de la investigación es un sistema que nos ayuda a estructurar un proyecto, basándose en prácticas, temas, procedimientos, técnicas, marcos y aplicando para ello diferentes procesos y estándares, pero siempre de forma personalizada, debiendo elegir el más adecuado según el proyecto, el equipo o bien el cliente. La población y muestra
Para empezar, una población, pues es un grupo o un conjunto de elementos sobre el que se hará un estudio estadístico. Un ejemplo sería todos los árboles de un bosque. Y una muestra es una parte de una población que fue seleccionada para realizar un estudio. Por ejemplo, 50 de los 1000 árboles que hay en un bosque. Dentro de las técnicas e instrumentos de investigación, esas técnicas o instrumentos son los procedimientos o formas de obtener los datos del tema que estamos estudiando. Se apoya en las herramientas para recopilar, organizar, analizar, examinar y presentar la información encontrada. La técnica es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecerlas, esa relación con el objeto o el sujeto de la investigación. Y el instrumento, pues es un mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Los formularios, las pruebas, los tests, las escalas de opinión y las listas de chequeo. Son todos esos instrumentos que va a permitir tener una información más clara y más precisa de lo que se está investigando. La recopilación de datos es aquella recolección en el proceso de recopilar y medir la información sobre las variables establecidas de una manera sistemática que nos permite obtener respuestas relevantes, probar la hipótesis y evaluar esos resultados. Las formas del conocimiento humano son la observación, la descripción, la explicación y la predicción. La ciencia y el conocimiento científico, cuando hablamos de un conocimiento, nos referimos a un proceso. Para desarrollar el pensamiento científico, vamos a decir que no es un camino fácil, pero tampoco es un camino complicado, ya que podemos llegar a él gracias a esos famosos métodos. Y de este modo, pues la finalidad de cualquier investigación que nosotros realicemos es tratar de comprender la realidad para intervenir posteriormente sobre ella. De esta manera, la complementación de ambos enfoques fortalece ese proceso de investigación y nos brinda una percepción global que enriquece en el momento de la toma de decisiones. De este modo, pues la investigación es una acción que nos brinda esa respuesta al conjunto de condiciones sociales, presiones políticas y aspiraciones profesionales que nos propician un desarrollo importante. En el conocimiento científico es una construcción que hacemos de la realidad y también del conocimiento científico. Es lo que el hombre de ciencia saca de la relación entre el sujeto y su entorno. Y de esta manera, si nos referimos a una nueva sociología del estudio, de la educación, el sujeto es el que se manifiesta a través de sus acciones.
Estas acciones pues tienen un sentido para quien las realiza y también las que se pueden convertir en acciones con referencia de un sentido importante que interpreta las finalidades como lo son esos motivos de la recuperación de los planteamientos de esa sociología del conocimiento a través de la investigación científica. Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en nuestra vida. De este modo, pues cuando nosotros hablamos de metodología de la investigación, nos referimos a ese desarrollo educativo que los profesores, los alumnos deben de tener en ese proceso reflexivo de investigación. Y pues recuerden que esto de la investigación tiene grandes beneficios para la elaboración de nuestras actividades y por supuesto nos ayuda a fortalecer nuestro conocimiento científico. La investigación pues es una forma de indagar, de autorreflexionar y nos permite también emprender en esas situaciones sociales en las que nosotros nos preguntamos todas esas dudas que podemos llegar a tener. Entonces, pues el conocimiento es una actitud y una cualidad social que nos permite reflexionar y que pues tiene una libertad y autonomía que nos brinda ese valor de conocimiento. Muchas gracias por su atención. Estoy para servirles. Es un placer acompañarlos en esta asignatura. Hasta pronto.